Hola, buen día. Mi nombre es Viviana Vargas Reyes. Estoy en la materia de Economía 1 con el profesor Alfredo Trejo Cabrera. Y hoy les voy a presentar el capítulo 12, que es la oferta laboral de consumo del libro Manual de Microeconomía, el comportamiento del consumidor y el productor en competencia perfecta, del editorial Alcázar. Ok, empecemos. Primero les voy a decir unos conceptos que serán primordiales para este capítulo, ya que los vamos a estar utilizando mucho. Ok, empezaremos por ¿qué es el consumo? Es la acción de utilizar y o gastar un producto, un bien o un servicio para atender necesidades humanas tanto primarias como secundarias. En economía se considera el consumo como la fase final del proceso productivo, cuando el bien obtenido es capaz de servir de utilidad al consumidor. Esta definición está muy clara, por eso me gustó demasiado. Y ahora vamos con el ocio. ¿Qué es el ocio? El ocio es el tiempo que se dedica a realizar cualquier persona actividades recreativas que no están relacionadas con las obligaciones laborales o tareas domésticas. Un ejemplo podría ser que, no sé, yo no tengo ninguna tarea para el día de mañana y por lo tanto hoy puedo ver una película. Eso es ocio. ¿Qué son las horas extras? Son el tiempo adicional, esta palabra es muy clave, que un empleado dedica a sus actividades laborales más allá de un horario habitual. Normalmente los empleados tienen su horario establecido, pero a veces se necesitan trabajar horas extras. Y esas horas extras son pagadas normalmente más de lo que te pagan las horas normales, de las que están incluidas en tu horario. Ok, empecemos. 12.1. Restricción presupuestaria y óptimo del consumidor. Ok, supongamos que además del ingreso no salarial que va a representar M, aquí lo tengo aquí porque lo vamos a utilizar mucho. El consumidor también recibe un salario por hora de trabajo que elige proporcionar, o sea, el consumidor va a elegir su horario de trabajo, por así decirlo. Si el consumidor trabaja T horas, que es el total de horas, su ingreso se convierte en... Ok, esta fórmula es T, que es el total de horas, que lo tenemos aquí. WT, que es el salario por horas. M, que es el ingreso no salarial, más WT, que es el salario por horas. Eso que acabamos de decir se reduce a esta fórmula que tenemos aquí. Ok, continuamos. Ok, restricciones presupuestarias. Para simplificar el análisis, pongamos un solo bien, solo uno. Si la cantidad consumida del bien está representada por C, que aquí lo tengo, y el precio por P, la restricción presupuestaria se convierte en... Ok, aquí tenemos P, P, que es el precio por la cantidad consumida del bien, es igual a M más WT, que es la suma de el ingreso salarial, el ingreso no salarial más el salario por horas. ¿Ok? Y... ok, borramos eso. Después tenemos donde T, aquí tengo que es T, donde T es la oferta laboral del consumidor.
Si el tiempo de trabajo legal es H, aquí me faltó tiempo de trabajo legal, una disculpa, y L representa la demanda del ocio del consumidor, debemos tener que todo esto se reduce a esta fórmula. H, que es el tiempo de trabajo no legal, es igual a T, que es la oferta laboral, más L, que es la demanda del ocio del consumidor. Esto implica que L, la demanda del ocio del consumidor, es igual a H, el tiempo de trabajo no legal, menos T, que es la oferta laboral. Si se fijan, esta es la misma fórmula, solo que aquí se está despejando H y aquí se está despejando L. Aquí se despeja tiempo de trabajo y aquí se despeja la demanda del ocio del consumidor. Las restricciones presupuestarias. La restricción presupuestaria se puede expresar en términos de consumo, trabajo y ocio. Ok. Aquí, antes de llegar a esta fórmula, se hicieron unos pasos que en el libro indican, que es P por C menos WT. Esto es igual a M, dos flechitas así, P por C menos WT más WH igual a M más WH. Después de esa fórmula, se llegó a P por C más W por H menos T, que espero que ya se hayan aprendido lo que significa cada letra, pero si no se los voy a recordar. Es igual a M más WH. ¿Ok? Que recuerden que WH, aquí venía, es el salario por horas. Y después de esta fórmula que acabamos de escribir, llegamos a esta fórmula, donde P son los gastos de consumo, WL son los gastos de ocio, y todo esto es el ingreso máximo posible. ¿Ok? La función de utilidad. Las preferencias del consumidor se expresan en términos de consumo y ocio, ¿ok? Muy importante. Y están representadas por una función de utilidad. El problema del consumidor es, por lo tanto, similar al problema de elegir entre dos bienes, consumo y ocio, como había recalcado acá. Ok, entonces aquí tenemos que esta función depende de esto, del consumo y ocio. Entonces, aquí tenemos que entre mayor ocio, mayor utilidad. Esto es igual a 0. Y aquí tenemos que entre mayor consumo, entre mayor consumo, mayor utilidad. Y en esta tenemos entre mayor ocio, mayor utilidad. Estas dos son mayores a 0 y esto las hace funciones crecientes, ¿ok? Vamos con la maximización. La pendiente de la restricción presupuestaria es menos WH. El valor absoluto de esta pendiente es el salario real que corresponde al poder adquisitivo del ingreso no salarial. El número de unidades del bien que una hora de trabajo hace posible comprar, ¿ok? El problema del consumidor se convierte en... Aquí necesitamos
maximizar mi utilidad de ocio y consumo. ¿Ok? De ocio. Ok, en esta función necesitamos maximizar, que esto significa max, nuestra utilidad de ocio y consumo. Entonces, por lo tanto, P por C más WL igual a M, esto es igual a M más WH, que ya les había dicho a qué corresponden estos números, pero precio por la cantidad demandada más W, que es el salario, por L, que es la demanda del ocio del consumidor. Esto es igual a M más WH, que WH es el salario por tiempo de trabajo legal y M, ya lo saben, ingreso no legal. Ok, aquí tenemos la gráfica 95, que es la que representa el óptimo del consumidor. Tenemos aquí E, que es el óptimo del consumo y del ocio. T, aquí tenemos T, que son las horas. Aquí tenemos la C y tenemos la L, ¿ok? Recuerden, bueno, estas C y estas L están solitas. Pero, si se fijan, aquí tenemos otra C y otra L que no están solitas. Entonces, ¿qué significa el asterisco? El asterisco significa óptimo. Entonces aquí tenemos la cantidad demandada óptimo y aquí tenemos en la L la cantidad de ocio óptima, ¿ok? Es la única diferencia entre estas dos. Y tenemos una línea de restricción presupuestaria, que es esta. Aquí tenemos H, que es el trabajo legal, y si se fijan, va creciente. Aquí. Y se utilizó con esta fórmula, ¿ok? Continuamos. En el 12.2, la estática comparativa, podemos estudiar cómo la elección óptima del consumidor reacciona a las variaciones de los parámetros de su problema, ingresos no salariales y precios, que es P, y los ingresos no salariales, que es M, recuerden. Ok. 12.2.1, efecto de un aumento en el ingreso no salarial, que es M, recuerden. Notamos fácilmente que el ocio es un bien normal. Entonces, aquí nos dice el triangulito, que significa es delta, y esto significa un cambio, ¿ok? Entonces, el cambio del ingreso no salarial, que es M, disculpa. El cambio del ingreso no salarial, que es M, es mayor que 0. Esto implica que el cambio de la demanda del ocio del consumidor es mayor que 0. ET, que es ET por el cambio de horas, es menor que 0. ¿Ok? Y el aumento en M corresponde a un cambio al alza en la restricción presupuestaria del consumidor. O sea, entre más aumente M, veremos cambios en nuestra restricción presupuestaria. Aquí tenemos otra gráfica, que es la gráfica 96, es la oferta de trabajo y aumento de los ingresos no salariales. El óptimo del consumidor se moverá en la dirección noreste, en este caso, e implicará un aumento en las variables. Ok, entonces aquí tenemos M,
que es el ingreso no salarial. Pero aquí tenemos una comita, esto significa M', ¿ok? Nos está indicando que M' es mayor que M. Aquí tenemos que E' es mayor que E. Tenemos dos líneas de restricción presupuestaria, ¿ok? Tenemos la cantidad del ocio óptimo del consumidor y tenemos la cantidad óptima de consumo. Esto es óptimo, recuerden con el asterisco. Aquí tenemos la cantidad de consumo y el ocio. Y tenemos aquí el H, que es el trabajo legal, que como ven va creciente, ¿ok? Continuamos. 12.2 efecto de un aumento salarial. La gráfica 97 muestra que este aumento tiene dos efectos, ¿ok? El primero es la modificación del precio, que es el costo de oportunidad del ocio. Y el segundo, que es este, es el ingreso total del consumidor aumenta y por lo tanto puede consumir tanto antes sin trabajar más e incluso trabajar menos. Ok, entonces aquí vemos que el trabajo legal se mantiene constante, bueno, o sea, creciente, perdón, se mantiene creciente, va en aumento. El M sobre P se mantiene constante. Y tenemos tres líneas de restricción presupuestaria. Tenemos la cantidad demandada y el ocio. Y tenemos esta fórmula que ET es el efecto total igual a el efecto de sustitución más EY sub 1 más EY sub 2 es mayor o menor que 0. Ok. El signo final dependerá de la importancia de los dos efectos. Ok, tenemos dos efectos aquí. El primero, si la derivada del ocio entre la derivada del salario por hora es mayor o igual, si el valor absoluto del efecto de sustitución más EY sub 1 es menor o igual que EY sub 2. ¿Ok? Esto nos dice la primera. Después tenemos la segunda que nos dice si la derivada, si la derivada del ocio entre la derivada del salario menor que 0, si el valor absoluto de efecto de sustitución más EY sub 1 es mayor que el EY sub 2. En el caso B, la oferta laboral aumentará, mientras que en el caso A, la oferta disminuirá. Ok, todo claro. Ok, tenemos la aplicación de horas extras. Supongamos que las horas más allá de T se consideran horas extras pagadas con un salario por hora más alto, que es lo que les mencionaba al principio, las horas extra. Con este símbolo se va a representar las horas extras, ¿ok? Entonces, tenemos el total de horas pertenece a 0, horas, aquí le borramos esto, horas extra. Esto implica que W, que es el salario, entre paréntesis, L, que es la demanda del ocio del consumidor, es igual a H menos T. Después tenemos que T, que son las horas, pertenecen a T, H. Esto W' mayor que W. La restricción presupuestaria se convierte en este caso PC es igual a W, es igual a M más WT más W' menos W
maximizando 0, T menos T, que son las horas extra. Recuerden, con el palito aquí, nomás que aquí no se ve muy bien. Aquí tiene el palito. Después tenemos que PC más WL es igual a M más WH más W' menos W, maximizando 0, H menos L por menos H menos L. Y después, por último, tenemos PC más WL es igual a M más WH, entre paréntesis W' menos W, maximizando 0, L y menos L. Ya casi por último tenemos la aplicación de horas extras. La pendiente. Bueno, es el mismo tema de la diapositiva anterior. Tenemos que la pendiente se representa si W es igual a W entre P, si L es mayor o igual que L por T, menor o igual que T por horas extra, porque aquí tiene el palito, nomás no se ve bien. Después tenemos que W' entre P si L es menor que L, entre paréntesis T mayor que T de horas extras. Tiene el palito aquí nomás, no se ve. Sea E el óptimo con una tasa salarial única, o sea W, sin el pago de horas extras, ¿ok? Aquí no estamos incluyendo las horas extras con el W. Sabemos que el aumento de W puede tener un efecto negativo en la oferta laboral EY2. Este efecto se cancela porque el aumento salarial solo juega por el trabajo adicional que el consumidor decidirá ofrecer y no en todos los ingresos salariales, ¿ok? Y ya por último tenemos la gráfica 99 que representa la oferta de trabajo y horas extras. Tenemos aquí la fórmula ES, que significa el efecto de sustitución, más EY1 es menor que 0. Esto implica que L óptimo primo, porque tiene el asterisco y esto significa óptimo y tiene la coma de primo, entonces L óptimo primo es menor que L'. Aquí me falta un asterisco. Es menor que L'. El efecto de un salario más alto solo funciona para horas de trabajo superiores a T, sin aumentar el poder adquisitivo de las horas ya trabajadas. ¿Ok? Entonces, pues aquí tenemos la gráfica que lo representa. Y tenemos igual la cantidad demandada, el ocio, la cantidad de ocio óptimo demandada, prima, sola. Y por mi parte es todo y muchas gracias.